Muy bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este acto en el que nos reunimos para celebrar la trayectoria de la doctora Melina Furman y su gran aporte para la ciencia y la educación. Melina es profesora, investigadora y divulgadora científica, autora de numerosos libros y diversos materiales para docentes y alumnos. Melina dedica parte de su vida a investigar y comunicar sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso, desde el jardín de infantes hasta la universidad, y sobre la formación docente en el área de las ciencias. Es un gusto para nosotros poder ofrecer este reconocimiento por parte de la ciudad de Buenos Aires a una científica de este calibre. Y cuando hablamos de reconocimiento, nos referimos a la declaración número 595, que declara a la doctora Melina Furman personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la educación. La autora de esta iniciativa es quien encabeza este acto, la diputada Natalia Fidel. Nos acompañan también quienes son coautoras de esta iniciativa, la diputada Marilú González Estebarena, la diputada María Sol Méndez, la diputada Cecilia Ferrero. También en mesa principal acompañan a la autora de la iniciativa y a la doctora Melina Furman. Jerry Garbulski es fundador de TEDx Río de la Plata, director de TED en Español, creador del Mundo de las Ideas y Aprender de Grandes. El doctor Gabriel Gelon, que es doctor en biología, fundador de la Asociación Civil Expedición Ciencia, profesor de la Universidad de San Andrés. Axel Rivas, el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigador en política educativa, presidente del Consejo de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación. Y vamos a escuchar a continuación las palabras de bienvenida por parte de la diputada Natalia Fidel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, les quería pedir disculpas a los que nos están mirando a través del canal de la legislatura, porque creo que nos entusiasmamos de volver a encontrarnos aquí en el Salón Dorado de la legislatura y se nos fue un poco los minutos, así que pido disculpas por el retraso. Para nosotros es una alegría muy, muy grande estar hoy en este evento de declaración de personalidad destacada de la doctora Melina Furman. Y quisiera empezar agradeciendo en primer lugar a los trabajadores de la casa por permitirnos volver a la presencialidad o a este esquema de formato mixto. La verdad que venimos trabajando desde abril del año pasado, que seguimos sesionando. Fue un proyecto que se votó en esta legislatura en plena pandemia y ahora vamos a ver el carácter simbólico que tuvo eso, pero agradecerles a los trabajadores de la casa en primer lugar, agradecer a mis compañeras y coautoras del proyecto, a las legisladoras Cecilia Ferrero, me confundí con las rubias, Cecilia Ferrero, Marilú González Estebarena y Sol Méndez, perdón. Muchas gracias por estar aquí presentes, por supuesto a los oradores y a los grandes expositores que me acompañan hoy, y por supuesto es un verdadero lujo y un placer poder contar en esta mesa y en este espacio de reflexión con estos grandes oradores. La mayor alegría es poder tener en esta casa, que solemos decir los que trabajamos aquí, que es la casa de todos los porteños y las porteñas, tener acá, recibirla a Melina Furman para hacerle entrega de esta distinción, que es un reconocimiento como personalidad destacada en el ámbito de la educación, que la legislatura le otorga a quienes con su trabajo realizan un aporte significativo para el desarrollo de uno de los pilares más importantes que tenemos como comunidad. En este sentido, Melina tiene muchísimas virtudes, no descubro nada nuevo diciendo esto, pero es tan valioso su aporte que podríamos haberla destacado no solo en el ámbito de la educación, también podríamos haberla destacado como personalidad destacada en el ámbito de las ciencias o de la cultura. Y dentro de esas numerosas virtudes, me gustaría destacar dos que valoro especialmente. Una como madre de dos chicos, y la otra en mi rol como legisladora en la función pública. En primer lugar, algo que todos los que conocemos su producción admiramos, es la capacidad de comunicar, de traducir la complejidad a un lenguaje accesible y preciso, que solamente lo pueden hacer quienes tienen un nivel
de profundidad y conocimiento tan grande como ella, que pueden hacer eso, comunicar con tanta maestría y naturalidad. Melina tiene el maravilloso don de contagiar pasión e interés por los temas que navega. Por eso creo que no soy autorreferencial cuando digo que en plena pandemia, cuando estamos todos en cuarentenados, muchos de nosotros, muchos padres, agarramos de la mesita de luz o pedimos que nos trajeran la guía para criar hijos curiosos como un recurso que necesitábamos en ese momento de estar encerrados para poder acompañar y potenciar el aprendizaje de nuestros hijos en un momento tan particular como el que nos tocó vivir, y por eso digo que también es simbólico que este proyecto y que esta legislatura haya votado y la haya distinguido como personalidad destacada de esta ciudad en pleno momento de pandemia. Justamente la divulgación de la ciencia y la educación y de cómo mejorar los procesos de aprendizajes es una tarea fundamental para contribuir y poner sobre la agenda pública este tema, un tema que es prioritario para el desarrollo y para el futuro de nuestro país. En este sentido, además, representa un desafío colectivo muy grande cuando vemos lo que nos deja la pandemia. Vos hablas de la pandemia como una marea, ¿no? Cuando vemos lo que nos dejó, entre otros impactos, están estas cifras que tanto se han repetido en los últimos tiempos, que es que el 60% de los chicos están debajo de la línea de pobreza, que 1 millón de alumnos han perdido el vínculo, tienen muy bajo o nulo vínculo con la escuela, y que durante 1 año y medio en muchas escuelas no hubo presencialidad durante 1 año y medio. Estos datos lo que nos muestran son una realidad compleja que habla de que las brechas sociales, productos del acceso a la educación en nuestro país, se han profundizado, pero también tenemos un desafío enorme en un mundo en donde el desarrollo individual y colectivo está cada vez anclado al conocimiento y nos impone la necesidad de debatir, de pensar y de repensar la educación de manera permanente y prioritaria. En este sentido, el rol divulgador de Melina es sumamente enriquecedor y nos nutre en este proceso de debate, y en este sentido entiendo que el nuevo libro que me comprometo a leer, Enseñar Distinto, nos habla de cómo la pandemia abrió la puerta para avanzar en los cambios más profundos en la educación que venimos necesitando hace tanto tiempo. En segundo lugar, destacar el aporte del trabajo de Melina en el plano académico y de formación docente, porque contribuyen a entender cómo nuestro sistema educativo puede ser cada vez mejor. Cómo hacemos de la docencia un proceso de innovación permanente, donde se revisan las viejas lógicas arraigadas, se redefine el sentido de la enseñanza y se conecta con los verdaderos problemas, con la resolución de los problemas del mundo actual. En este sentido, Melina y su trabajo, con mucha generosidad, nos ponen a disposición herramientas para abrir la curiosidad y el mundo de intereses de los alumnos, para conectarlos con la escuela y desde allí potenciar el deseo de seguir aprendiendo durante toda la vida, que entre otras cosas no son más que herramientas para poder desarrollar el proyecto de vida que cada uno quiere. Por eso, para finalizar, y ahora sí, escuchar a los grandes oradores que nos acompañan hoy, creo que este reconocimiento no es solamente un reconocimiento a tu trabajo y a tu trayectoria, sino también es un mensaje a todos nosotros sobre dónde tiene que estar puesto, dónde es el desafío en el que nos tenemos que abocar, cuáles son los esfuerzos, a dónde tenemos que abocar nuestros mayores esfuerzos. Y Melina también representa a muchas personas que contribuyen, que con sus aportes extraordinarios nos desafían de modo permanente a redefinir, a repensar, a redefinir nuestras estructuras, a pensar la educación de esta y de las próximas generaciones. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a un amigo ex-ipequiano, Axel Rivas. Gracias, Nati. Gracias. ¿Se escucha? Un placer estar aquí de manera presencial para honrar a Melina
Es un gusto para mí y también representar un poco a la universidad donde trabajamos juntos, la Universidad de San Andrés. Acá también hay parte del equipo presente, donde ella está desde hace bastante más tiempo que yo, así que representa también toda una corriente de trabajo, y valorar especialmente este reconocimiento, primero, que llega al mundo de la educación y que muestra la importancia de resaltar figuras de la educación que a veces son menos conocidas en otros ámbitos. Bueno, obviamente no son estrellas conocidas en los medios de comunicación, pero también necesitan más reconocimiento en otros campos y otras disciplinas, y me parece que Melina representa muy bien el más alto estándar del mundo académico en la educación, y también un compromiso que yo creo que representa el mundo de la educación en particular, que es la búsqueda de cambios, la búsqueda de impacto transformador, no solamente hacer investigación para la comunidad académica, que puede ser muy valiosa, pero que deja afuera a muchas voces y a muchos oídos que necesitan la producción de conocimiento para usarlo y para mejorar la educación. Creo que esa visión de frontera entre la producción científica y la producción destinada a la comunidad educativa, a los docentes, directivos y otros referentes de la educación, es un poco la forma de trabajo de Melina, pero es también un poco la forma de trabajo que tenemos en el mundo de la educación. Obviamente hay muchas excepciones, pero el mundo de la educación está muy cerca del campo profesional de actuación, especialmente la enorme comunidad de docentes que tiene el país. Entonces, reconocer a una científica de la educación es también reconocer una forma de hacer ciencia que está buscando transformar la realidad de manera muy directa. Y en el caso de Melina, claramente eso está representado por estas fronteras que ella ha logrado unir. Vos, Nati, lo mencionabas muy bien, la frontera entre el trabajo serio y riguroso de investigación y la divulgación, de pensar en los lectores, de tener siempre la capacidad de traducir pensamientos complejos en ideas que puedan ser digeridas, que puedan ser utilizadas. El último libro es la mejor muestra de eso, porque, bueno, yo tuve el gusto de leer como una versión anterior, porque me pidió hacer el prólogo, tuve ese honor, y ahora cuando recibí el libro, era todavía mucho mejor, porque estaba lleno de imágenes que yo no había visto, y en esas imágenes, en la manera en la cual está pensado el libro, hay un enorme compromiso con el lector y la lectora, que están todo el tiempo ahí presentes, y creo que el libro es una condensación de muchos saberes, de mucha trayectoria de investigación. Es como un libro síntesis, lo cual es muy importante, pero que además va un paso más allá. Yo diría que completa al máximo el camino que uno puede tener como lector, como docente de aula, de no solamente tener la exactitud de las ideas, de lo que muestra el campo científico en la enseñanza, sino lo más cerca de las prácticas, ¿no? Con ejemplos, con actividades, y toda esa dedicación a hacer esa, llamémosle, milla extra, porque uno se puede quedar con el texto, que estaba muy bien, el que yo recibí estaba perfecto, pero esa milla extra es un poco esa demostración de tratar de llegar lo más cerca posible de las aulas, ¿no? Y bueno, y además tengo el lujo de conocerla como docente, compartimos muchas horas de clase, ahora mismo estamos dando una materia juntos en la carrera de grado, y sé su compromiso con la docencia, sé su coherencia entre aquello que predica en los libros y en las charlas, y aquello que hace en la enseñanza. Es más, una anécdota, que el otro día estábamos con un grupo de alumnos y estábamos jugando un juego, y había que poner como etiquetas, y los alumnos de grado le pusieron a Meli una etiqueta que era ticket de salida, ¿no? Entonces, Melina Furman, ticket de salida. ¿Por qué? Porque es una de las rutinas de pensamiento que ella toma de los libros y utiliza en sus clases. Entonces, y ella torturo todas las clases con el ticket de salida al final. Y eso es una muestra de que todo el tiempo está usando lo que aprendió en su investigación, en la enseñanza, y además, bueno, desde ya que es una gran persona, es una gran amiga, siempre entusiasta,
excesivamente, porque hay que decirlo también, toma más cosas de las que se pueden hacer, pero tiene una gran capacidad de trabajo, mucha capacidad de hacer muy bien todas las cosas que hace, que encara, mucha decisión, mucha capacidad de lograr objetivos y mucha generosidad, porque en todas esas intervenciones, actividades y proyectos que compartimos, siempre está buscando aportar y bueno, y desde ya es un gusto trabajar con ella, así que para mí es un honor estar acá y representar de alguna manera su trabajo en la universidad y felicitarte, Melina, por este gran logro, uno más. Vamos a escuchar a continuación las palabras del doctor Gracias, Abu. Gabriel Keller. Gracias. Bueno, hoy venía pensando, haciendo la cuenta, pero ya ni me acuerdo en qué año empezamos a trabajar juntos con Meli, pero son muchos, más de 20 creo que trabajé con Meli mucho más que todos los que están acá. No sé si juntos, pero bueno. Y bueno, ella tiene todos estos libros maravillosos donde te dice cómo ser un docente alucinante, cómo ser un padre alucinante. Y yo quiero publicar un libro, voy a escribir yo, que es ¿Cómo hacer para que tus hijos sean Melina Furman? O ¿Cómo hacer para ser Melina Furman? Capaz con Mario y con Jerry podemos juntarnos, ¿no? Nos vamos a llenar de guita. Entonces quería pensar un poquito cuáles son los atributos que uno tiene que tener para ser Melina Furman. O para por lo menos arrimar el bochín. Y pensé en algunos, la lista es larga, así que tuve que seleccionar. Yo diría que una de las primeras cosas, y por favor ustedes me tienen que creer todo lo que digo porque realmente la conozco, es que Melina es osada. Y eso no quiere decir que no tenga miedo, porque realmente muchas veces está con mucho miedo. Yo me acuerdo una vez que volvíamos, no sé de qué provincia, en un avioncito que a hélice, y se movía con todo, y de repente Melina me agarró la mano, pero no en forma amistosa, la verdad que casi me sale sangre, digamos. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo? Me dice, no, lo que pasa es que cuando el avión se mueve empiezo a sudar, me late más fuerte el corazón, no puedo respirar bien y me sale una cosa acá. Digo, estás haciendo una descripción perfecta de tener miedo. O sea, tenés miedo. O sea, sí, constato que ella tiene miedo, pero eso es lo realmente interesante, porque ser osado no es manejarse sin miedo, es poder dominarlo, poder hacer las cosas a pesar de eso. Y nunca creo yo que a Meli el temor de algo, y creo que muchas veces fue muy, hizo cosas muy disruptivas, le impidió hacer esas cosas. Incluso, voy a sacar algunos trapitos del sol. Me acuerdo una cosa Tenía que hizo saber esto cuando te invitaba. Que alucinante, una cosa que para mí, o sea, es como el ejemplo de vida. Teníamos un proyecto juntos, ella era muy chiquita en ese momento, yo no sé si había recibido todavía, pero estaba dirigiendo un sitio de experimentos para niños en internet, cuando esas cosas casi no existían, digamos, no existían las redes, y esto era una red cuando no existían las redes, y era Cartoon Networks cuando no existía Cartoon Networks. Y estábamos en un edificio, yo ya no tenía miedo, en realidad ya estaba en un edificio del ministerio, en ese momento era la parte de ciencia del Ministerio de Educación. Y tenía unas computadoras que eran para ese proyecto, pero la gente la quería boicotear. Entonces parte del boicot fue que habían mudado a la unidad que hacía esto a otro. De Ecuador habían mudado a la sede en la avenida Córdoba. Pero ellos se habían enterado, Meli se había enterado de que las computadoras quedaban en el otro edificio. Entonces era una manera de privarlos de lo que necesitaban. Entonces, ¿qué hizo Melina? Fue a la mañana temprano, cuando abría todo y no había nadie en el edificio, alquiló un flete y se llevó las computadoras. Se las llevó al otro edificio del ministerio, con lo cual siempre esas computadoras que estaban inventariadas quedaron dentro del ministerio y no hay que utilizar nada, pero les ganó de mano a quienes estaban haciendo la jugarreta política y así fue que ese que fue un proyecto alucinante, que marcó muchísimo, se pudo hacer porque ella tuvo la locura, o sea, está loca. Digamos, creo que ya no lo haría. Cuando pienso tenía, creo que 25. Pero fue alucinante. Locura, fue un gesto, además, que dice que hay que hacer lo correcto, aun cuando parece raro, digamos. Y otra de las características, diría, que Meli tiene es que
no teniendo miedo a las cosas, digamos, o venciendo ese miedo, es que puede estar en todos los detalles. Melina, cuando hace el trabajo de pensar desde un general que tiene que organizar hasta el trabajo del soldado raso. Cuando Axel dice que tiene una enorme capacidad de trabajo, pero también es porque le gusta estar en el llano haciendo lo que tiene que hacer. Yo fui a campamentos donde había que caminar kilómetros de un lugar a otro, y ella estaba caminando de un lugar a otro, y así lo sigue haciendo. Cuando hay que escribir una secuencia didáctica, se pone y hace la secuencia didáctica. Cuando hay que hacer otra cosa, siempre está trabajando. Entonces, no se estratosferiza, digamos. Sigue estando en la estratosfera, pero es capaz de estar en ese otro lugar también. Otra de las características, creo, es que Melina tiene una especie de olfato para lo que está mal. Y es muy gracioso, lo digo olfato porque arruga la nariz cuando te lo dice. Dice, no está bien eso. Dice, eso no está bueno. Y es genial porque yo me hubiese sacado y hubiese dicho, no, pero esto qué sé yo, qué sé cuánto. Y ella, siempre con amor, siempre con mucha dulzura, porque nunca inspira miedo, digamos, dice, no está bueno eso. Y es una detección de separar claramente lo que es de calidad de lo que no es de calidad. Y eso es extremadamente importante, tener esa visión y poder compartirla, y poder compartirla con esa dulzura también. Otra de las características, si ustedes quieren, tanto la dama como el caballero, volverse más, melinizarse en su vida, es la capacidad de divertirse haciendo lo que uno hace. No digo que no sufra, no digo que no haya ansiedades, pero cuando está en el lugar, Meli se divierte. Y esto no quiere decir que ya, rápidamente se divierte. Poder divertirse, y esto es algo muy bueno que creo que le dice a los docentes y a los estudiantes, poder divertirse con lo que uno hace es un ejercicio activo, volitivo, que uno tiene que decidir hacer. Como Mary Poppins, que dice, cuando tenés un trabajo, te hace un trabajo que no te gusta, encontrás algo que te gusta y el trabajo es un juego. Y ella sabe jugar, sabe encontrar esas cosas, sabe divertirse. Yo, de hecho, me he divertido muchísimo. Me acuerdo ahora en un campamento, que por ahí teníamos una fiesta de disfraces, por ejemplo, en medio del campamento, y ella se disfrazaba, hacía todas esas cosas, todas esas locuras. La última está muy relacionada con esta, y es que Melina verdaderamente ama lo que hace. Y yo creo que ahí está la clave. Y eso es porque tuvo la suerte de poder hacer lo que más le gustaba, pero también justamente lo que pasa con la diversión, que es que ella se asegura de que esas cosas las va a hacer de tal manera que las pueda amar. Y pone lo que tiene de sí para poder amar esa tarea. Así que yo creo que estas son más o menos las características. Hay otras, hay muchas que la hacen única y maravillosa. Yo les dije al principio que todo lo que digan cuando compren mi libro me tienen que creer porque la conozco mucho, pero en realidad tengo que descenderme totalmente de lo que voy a decir. En realidad no pueden creer absolutamente nada de lo que yo diga. Porque yo la verdad es que, como muchos de nosotros acá, no me puedo pensar a mí mismo sin Melina Furman en mi vida. Yo en algún punto soy Melina Furman, digamos. No puedo mirarme a mí mismo y pensarme de otra manera que no incluya todo lo que ella cambió en mi vida. Ella me hizo lo que soy en gran, gran medida. Y la verdad es que estoy contento. Así que les diría que no me crean nada, porque la quiero tanto, 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 que cualquier cosa que diga de ella está totalmente sesgado y mejor busquen a alguna persona más objetiva. Vamos a escuchar a continuación las palabras del doctor Jerry Garbelski. Hola, hola. Ahora veo. Siempre tuve la fantasía
Siempre tuve la fantasía, gracias por los gestos de sacate el barbijo. Siempre tuve la fantasía que me invitaran a un panel de 3 oradores, que no coordináramos entre los oradores qué decir, y que me toque último, y que Gaby haya dicho recién prácticamente lo mismo que tenía pensado decir. Después me acordé que con Gaby fuimos compañeros del jardín de infantes. Hay una foto de eso. Pero bueno, voy a decir lo que pensaba decir, que creo que se complementa y refuerza lo que ya se dice, pues esencialmente acá estamos para celebrar a Meli y celebrar que Meli impacte en nuestras vidas. Y pensé que quizás la mejor manera de, bueno, no la mejor, la que se me ocurrió a mí, de hacerlo es con una de las cosas que ella nos enseña a todos, y es cómo hacernos preguntas. Cómo hacernos preguntas para pensar. O sea, no preguntas de cuánto mide el río Nilo, ¿sí? Sino preguntas para pensar, preguntas de las difíciles. Que Meli es una sembradora serial de preguntas, entonces decidí hacerme una pregunta sobre Meli y ver si la podía contestar de alguna manera, que Gaby ya lo hizo en parte, y también Axel. Y la pregunta que me propuso responder es: ¿cómo puede ser que una sola persona, en este caso Meli, pueda ser tan única en poder enfrentar los desafíos de la educación, pero podría haberlo hecho en cualquier otro área del quehacer humano, de una manera tan original, con tanta profundidad y con tanto impacto, ¿no? O sea, si estamos acá es porque estamos de acuerdo que Meli tiene ese tipo de características. Y Meli siempre está buscando preguntas. Veo ahora la camarita. Acá tenemos una camarita para los que nos están viendo por YouTube, y acá hay gente que están acá, ¿no? Pues ya no sé qué creer, ¿no? Pero hay gente que está sentada acá también y están... Y hace exactamente 4 días fuimos a almorzar con Meli, y Meli me dice, no sé si te acuerdas, Meli, pero me dijiste: hay algo muy mal con la hibridez. No dijiste hibridez, dijiste con la enseñanza híbrida, y lo difícil que es para los docentes hoy dar clase con algunos de sus alumnos presentes y otros en una cámara. Así que yo ahora estoy muy consciente de esa conversación y miro un ratito para ahí, un ratito para allá y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la pregunta es cómo hacer para abordar esa pregunta tan amplia, ¿no? De cómo tratar de, aunque sea, pensar posibles respuestas a la pregunta de qué es lo que hace que Meli sea tan única y que tenga tanto impacto en tantas cosas, ¿no? Entonces lo que hice fue otra cosa para empezar a abordar esa pregunta, otra cosa que me enseñó Meli, que tiene un nombre técnico, se llama mapas mentales, y que lo usamos en muchas de las cosas que hacemos juntos. Entonces, esta acá es mi machetito, que es mi mapa mental de posibles respuestas a la pregunta de cómo Meli puede ser tan única, y ya les anticipo que no tengo la respuesta, pero tengo hipótesis. Hipótesis es cuando uno empieza a hacer listas de posibles respuestas, después tendremos que hacer el experimento para ver realmente cuál de todas estas es. Pero tengo una sospecha de por dónde va. Así que voy a compartir con ustedes algunas hipótesis de por qué creo que Meli es tan única. Tengo 5. La primera hipótesis era lo que decía Gaby de la capacidad de trabajo infinito. Con Meli hicimos bastante proyectos juntos, y yo soy siempre el primero que quiere un intervalo. Paremos un poquito, hagamos un... Y Meli dice: no, sigamos un poco más. Y realmente tiene esa capacidad de liderar, por lo menos a mí, en esa ambición de seguir avanzando a toda costa. Y creo que eso es una componente importante, una buena hipótesis de por qué Meli logra lo que logra, como también dijo Gaby antes, pero no es la única. O sea, Meli no creo que sea única por eso. O sea, hay mucha gente que tiene, bueno, no tanta, pero hay algunos, y ojalá hubiera más, gente que tiene esa capacidad de trabajo, con lo cual eso está espectacular, pero no debería ser suficiente para explicar por qué Meli es tan única. Entonces voy a la hipótesis número 2, que es, creo que Meli le trajo a la educación, por lo menos en nuestros ámbitos, una mirada científica que no era la mirada prevalente. O sea, Meli, viniendo de la ciencia, de la biología, una de las cosas que trajo cuando decidió pegar el salto a la educación es tratar de mirar las preguntas difíciles de la educación como las mira un científico, haciéndose preguntas para pensar, pensando hipótesis y después diseñando experimentos para ver qué funciona, qué no funciona, cómo son las cosas, cómo funciona el mundo, esencialmente, qué es lo que hace un científico.
Y buenísimo, está genial, y de esa manera surgieron un montón de cosas de las que hace Meli, pero tampoco es única en eso. Hay otros que también, no muchos, estaría bueno que hubiera más, pero hay otras personas que también le llevan, Axel, Gaby y un montón de nuestros amigos hacen eso, pero no son tantos en el mundo, ojalá hubiera mucho más. Pero tampoco eso es lo que te hace única, porque hay otra gente que hace, a pesar de que lo haces espectacular y que está buenísimo. Esa segunda hipótesis está bien como hipótesis, pero creo que no va por ahí. Número 3. Meli tiene esa capacidad de mirar los problemas a distintas escalas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la educación, ella hizo un montón de aportes a nivel sistémico, de todo el sistema, planes de estudio y organizaciones y todo eso, a nivel de la escuela, que sería un nivel intermedio, e inclusive a nivel micro de cada persona que está tratando de enseñar o de aprender o de desarrollar algo. Y también lo hace desde todos los puntos de vista, o desde un montón de puntos de vista. Puede mirar, de nuevo, la mirada política, sistémica, la mirada de los chicos, de los docentes, de los directivos, de los padres y las madres, de los medios de comunicación. Ella está involucrada en todas esas cosas y habla a través y en nombre de, o poniéndose en el lugar de cada una de estas personas. Es bastante único eso. Pero hay otras personas, o sea, está bueno, no hay tantas personas que hagan eso, pero hay algo, eso solo no te hace única, eso solo. Está buenísimo. Número 4. Meli vive haciendo, esto es muy meta lo que voy a decir, Meli vive y hace lo que dice que hay que hacer y vivir cuando uno quiere aprender durante toda la vida. Habla de temas de, acá los que son más del palo de la educación van a resonar con algunos de estos títulos, como la metacognición, la retroalimentación o el feedback, la mentalidad de crecimiento, evocar las memorias y lo que uno va aprendiendo para seguir desarrollando, crear comunidades de aprendizaje. Son todas cosas en las que Meli habla respecto a la educación, a la gente que está interesada en la educación, pero es lo que hace ella como aprendiz, como alguien que quiere recorrer ese camino y aprender ella durante toda la vida. Entonces es muy lindo ver a Meli jugando en los dos niveles, en el nivel personal y en el nivel de decir qué es lo que hay que hacer. Y es muy poderoso, y me tocó verlo esto, primero sentirlo en carne propia y verlo un montón de veces, es muy poderoso cuando alguien te dice qué es lo que hay que hacer y ves qué es lo que está haciendo esa misma persona. O sea, el mensaje tiene una potencia infinitamente superior y Meli es una genia haciendo eso y puede hacerlo, pero no es la única, ¿no? O sea, hay otra gente, no hay muchos, pero hay otra gente que también hace esas cosas, ojalá hubiera más, pero eso solo creo que no la hace única. Hipótesis 5. Hay algo que también se menciona bastante, que lo mencionaron Axel y Gaby, que es la calidez humana. Yo jamás, seguramente alguna vez pasó, pero no la vi a Meli peleándose con nadie. Meli tiene esa capacidad de trabajar en equipo, de formar equipos, de liderar equipos, de ser parte de equipos donde otros lideran, impresionante. De una amorosidad, de una calidez y de una efectividad en las conexiones humanas que prácticamente no vi en otras personas. O sea, tiene esa capacidad de hacer que todo fluya a pesar de que los otros no sean como ella, cosa que es bastante único y especial. Pero no es la única, ¿no? O sea, no hay muchos que hagan eso, pero ojalá hubiera más. Pero eso solo no creo que te haga única, Meli, aunque está espectacular. Entonces, mi hipótesis, después de recorrer las 5 que tuve, o casi mi conclusión, es que cuando una misma persona tiene capacidad de trabajo infinito, tiene la mirada científica aplicada a la educación, tiene la mirada a todas las escalas y desde todos los puntos de vista, hace en su vida lo que dice que hay que hacer a los otros en sus vidas, y tiene la calidez humana que tiene Meli, eso hace que pueda tener impactos increíbles, y creo que únicos, en la ciencia básica del aprendizaje. Mucho de la investigación que hacemos en Club TED la lidera Meli, y nos hace aprender un montón de cómo los chicos están encontrando sus pasiones. En innovación educativa es increíble, tanto en
en ideas de cómo hacer las cosas de manera distinta, por un lado, a cómo hacer que las ideas que ya se saben que son las que funcionan, finalmente lleguen al aula después de tantos intentos fallidos. En la construcción de equipos tiene esa capacidad única y de un talento multiplicador que ya está corriendo y esparciendo y logrando un montón de impactos en muchos lugares. Y de la difusión masiva de todo esto que hacemos de tantas maneras, a través de la colección de libros que coordina, lidera, edita, no sé cuál es el verbo correcto, de los libros tuyos, Meli, también, que son todos espectaculares, de las charlas TED de Meli, que ya son clásicos, que no solo fueron vistos millones de veces, sino que se usan para formación docente, para chicos, para padres, para que los padres ayuden a que sus chicos desarrollen mentes curiosas y tantas cosas más. Yo creo que por eso, la combinación de todas esas cosas, eso sí, hasta ahora no conocí a nadie como Meli. Bueno, muy bien, a continuación vamos a invitar a la diputada Natalia Fidel y a la doctora Melina Furman a pasar al frente del escenario. Y vamos a dar cumplimiento a lo votado por el cuerpo legislativo. Invitamos a la doctora Furman. Declaración número 595. Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la educación a la doctora Melina Furman. Vamos a invitar a las diputadas Marilú González Estebarena, María Sol Méndez y Cecilia Ferrero, coautoras de esta iniciativa, a pasar para la foto, por favor. Invitamos a los oradores. Gracias, pueden retornar a la mesa. Y vamos a escuchar ahora entonces las palabras de la doctora Melina Furman. Wow, ahora me toca hablar y estoy muy emocionada, como si fuera mi cumpleaños, ¿no? Y viene o el casamiento, ¿no? Viene. Y a Yani Galo, y a mis papás, y a mi hermana, a mi abuela, y a mis tíos, primos y amigos, colegas, todos los que están acá, mi suegro, Ofe, estoy muy emocionada. Voy a tratar de decir lo que había preparado. Gracias a Natalia Fidel y a las coautoras del proyecto y a la legislatura. Gracias a todos por estar. Y estos momentos son simbólicos y te dan el regalo de poner pausa y volver para atrás y mirar un poco las huellas. Y traté de hacer eso en este ratito. Y pensaba algo que decimos mucho siempre con Jerry, ¿no? Cuando uno quiere ver qué es lo que a una persona le apasiona y quiera mirar a qué jugaba de chico. Y yo de chica, y acá tengo a mi víctima para atestiguarlo, mi hermana Vale, jugaba a la maestra. Y la tenía ahí, a pobre. El otro día la tratamos de buscar y no la encontramos. La tenía escribiendo las letras en un cuadernito rojo con el patito en la tapa, una y otra vez, mirando en retrospectiva. Creo que si me viera la gente de didáctica de la lectoescritura, no estaría muy de acuerdo con mis métodos.
pero había algo en eso que por ahí no me di tanta cuenta cuando era chica. De hecho, mi primera carrera es biología, pero había algo de tratando de destilar, bueno, qué es lo que a mí me apasiona de la educación, y pensando en a qué jugaba de chica, hay algo de la educación que es ese momento cuando el otro entiende algo que no entendía, cuando le cae una ficha, cuando brillan los ojitos, ¿no? Cuando puede hacer algo que no podía hacer antes. Es eso lo que para mí es mi motor de cada día en cualquiera de los espacios, ¿no? Es ese momento el que me llena, me hace vibrar, donde siento que vale la pena. A veces uno piensa en enseñar, y yo siempre en los talleres con los docentes digo que a veces uno piensa en enseñar lo que quiere dar, pero creo que la pregunta para hacernos es qué queremos que le pase al otro, qué va a tener que hacer el otro, la otra, para que eso suceda, y cómo lo voy a poder acompañar, ¿no? Cómo voy a poder generar un entorno que sea, por un lado, afectivamente seguro, donde se sienta bienvenido, donde se sienta cómodo, donde si mete la pata no pasa nada, y a la vez cognitivamente estimulante, a la vez que lo lleve más lejos, que lo haga ir más lejos de donde creía que podía ir. Y creo que es eso lo que me hizo, esa sensación de querer hacer eso, y querer seguir haciendo eso siempre, fue la que me ayudó a dar el salto, el volantazo de cambiar de carrera, o de llevarme puesta la biología conmigo en un montón de cosas, pero ir hacia el campo de la educación, eso, y que lo conocí aquí a mi hermano de la vida, amigo del alma, Gabriel Chelón. En ese momento él era mucho más grande que yo, ahora somos iguales, y él ya había hecho ese cambio, pero seguía enamorado de la biología y de la ciencia como gran modo de ver el mundo, y entre los dos soñábamos y seguimos soñando, y empezamos a crear cosas desde ponernos a jugar, a hacer un programa de tele, a nuestros campamentos con Expedición Ciencia, sé que están algunos ahí del otro lado, un abrazo para todos, a escribir libros, a inventar cosas que nos hicieran compartir ese amor por el pensamiento científico entendido como una manera de estar en el mundo, como yo siempre siento que el enseñar a pensar, y en estos años ya me fui moviendo de las ciencias a todas las áreas del conocimiento, pero que enseñar a pensar es como ponerse un par de lentes que te acompañan en cómo estás en el mundo, ¿no? Hay una pedagoga que a mí me gustó mucho leer en mi tesis norteamericana, que se llama Marilyn Cochran Smith, que ella habla de la indagación, inquiry, dice as a stance, como una manera de estar parado en el mundo. Una manera de estar, de ser, donde el asunto es hacerse preguntas, estar pensando, estar explorando, estar pasándola bien en esa exploración, en ese aprendizaje, estar haciéndolo con otros, con otras, estar sacando conclusiones de manera rigurosa, esta mezcla que para mí es muy única del pensamiento científico, que tiene una parte más juguetona y más preguntona, con otra parte más rigurosa y más lógica, y en esa combinación para mí se produce como esto que creo yo que como sociedad nos hace bien y necesitamos tanto, no solo para identificar y crear vocaciones, y sí necesitamos más vocaciones en ciencia, en tecnología, más en las chicas, en mujeres, en todos. Necesitamos construir una sociedad basada en el conocimiento, y eso es parte clave, sino también para todos los que no van a ser ni científicos ni científicas, que van a hacer cualquier otra cosa, pero que ese hábito de hacerse preguntas y de explorar y de reflexionar y de pensar uno y con otros nos empodera para la vida. Así que bueno, empezamos con Gaby inventando montones de cosas, después fueron años donde él ya estaba en Estados Unidos, yo me fui a otro lado a seguir estudiando, y creo que esa fue otra de las paradas. El otro día hablábamos con Jerry, ¿cuáles son esos momentos bisagra de la vida que te cambian, ¿no? Y que uno dice, si iba para acá pasaba una cosa, si iba para acá pasaba otra. Y creo que ese fue el segundo, y fue irme unos años a estudiar afuera, a estudiar educación, y aquí sé que hay algunos amigos de la Comisión Fulbright que fueron quienes me apoyaron para poder ir a hacer la maestría y después el doctorado en Estados Unidos, y lo que me pasó ahí, más allá de vivir en otro país y de estudiar, es que empecé a trabajar en escuelas de allá. Y cuando uno va a escuelas de otro país, y trato de hacerlo, y con Axel lo hacemos todo el tiempo cada vez que viajamos, y con Fabio, acá mi esposo, solemos ir a explorar escuelas cuando nos vamos de viaje,
hay algo de trabajar en escuelas de otro país que te hace desnaturalizar ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? Cosas que te parecen obvias, que siempre fueron así, pero que cuando vas a otro país y ves que las hacen de otras maneras, te das cuenta de que podés hacer algo distinto cuando estás de vuelta en casa. Y para mí eso fue muy clave, sobre todo porque yo trabajaba en escuelas que ellos consideraban de alta pobreza, high poverty schools, y que cuando uno iba a los edificios eran hermosos, no había ni una gota de pintura que faltaba, y estaban llenos de tecnología, ¿no? Yo me acuerdo en una clase levantando la mano ahí tímidamente y decir, en mi inglés, que esto no me parece tan high poverty, no se ven tan mal estas escuelas, pero había algo ahí, ¿no? Por supuesto tenían muchos desafíos que resolver esas escuelas también, pero ahí me di cuenta en la piel, en el cuerpo, como nunca antes, que la diferencia para bien y para mal la hacían los docentes, ¿no? Y no solo los docentes en términos de su ser, sino de su método, de cómo enseñaban. Y había docentes que hacían maravillas con el mismo grupo que otros dos, y las mismas condiciones que otros docentes les costaba mucho más. Y tenía que ver no tanto con el carisma, sino con la metodología. Y que creo que la buena noticia de eso es que es algo entrenable, aprendible, ¿no? Y que hay mucho por seguir nutriendo cuando uno enseña de esas capacidades más técnicas de la enseñanza que hacen que uno pueda realmente hacer que los demás aprendan, ¿no? Que no es solo que a alguien le tocó la varita mágica de su buen docente, es un oficio, es un arte, es una profesión que se va profundizando con el tiempo, y por lo menos yo siento que ahí es donde es mi metro cuadrado, mi baldosa de incidencia donde quiero contribuir. Y después cuando volví de Estados Unidos, en realidad no estaba volviendo todavía, era un diciembre y yo tenía que volver a fin de año y me sonó un teléfono desconocido, atendí y era Mario Podestá, que está aquí, que es mi otra gran coequiper de estos años, que nos habíamos conocido casualmente por ahí, y me dijo, ¿dónde estás? No nos conocíamos, muy a lo Mario. Digo, Estados Unidos, en una semana defiendo la tesis, creo que ya me vuelvo. Dice, bueno, venite porque te estamos esperando acá para hacer cosas espectaculares. Y ahí volví, nos conocimos, y fue así, flash también, y empezamos a hacer cosas juntas en escuelas de todo el país. Ella venía de muchos años de trabajar en mejora escolar, y me fue llevando, y fuimos aprendiendo juntas también esto de qué significa tratar de generar cambios en sistemas complejos como los sistemas educativos, en escuelas de distintas provincias, de contextos de mucha vulnerabilidad, y ahí aprendimos, y mientras íbamos haciendo investigación de qué funcionaba y qué no, y cómo, ¿no? Y cómo ir logrando de a poquito mover esa aguja, y aprendimos montones de cosas, aprendimos que si los directivos, sin tenerlos en el barco, no alcanzaba, que había que acompañar a los docentes con buenos materiales, con buenos recursos de calidad, estando ahí, poniendo el cuerpo para que las cosas sucedan, que no alcanzaba con ir y sensibilizar y después irse, que había que ser parte del proceso, y un mantra que Mario siempre dice, a mí me acompaña, y es que los cambios no operan por demolición, que se construye sobre lo que hay, sobre lo que se sabe y sobre lo que se puede. Y creo que esa es la visión sobre la innovación educativa que todavía me guía hoy, con una nueva escala, y es haberme encontrado con Axel en estos años de seguir pensando la educación de manera más sistémica, ¿no? Y nadie mejor como mi maestro, ¿no? De tratar de mirar con un zoom más grande y entender los procesos. Y Axel me enseñó varias cosas que trato de poner en práctica. Primero es que la innovación se construye sobre los hombros de gigantes, ¿no? Donde mirando esos pioneros, esas pioneras que hicieron cosas increíbles por ahí hace más de 100 años y que todavía siguen siendo innovadoras. Una frase de Axel es, cuando muestra, por ejemplo, casos de, no sé, las escuelas Montessori, o la escuela del maestro Iglesias aquí en Argentina, o el jardín de la señorita Olga. Si la escuela fuera así, no estaríamos hablando de innovación educativa, no haría tanta falta. Y también esta idea que para mí fue muy reveladora cuando se la escuché por primera vez, que es que hace falta trabajar en un cambio en doble velocidad, donde por un lado trabajemos, y esa es la parte que se las dejo más a otros, pero que hay que hacer,
los cambios sistémicos de política educativa, de condiciones de trabajo, de los docentes, cuestiones muy de fondo, pero en paralelo sin olvidarnos de lo que pasa dentro de las escuelas, de lo que pasa al interior de cada aula, de cada institución, y ahí hay un montón que podemos seguir haciendo. Una de las cosas que a mí más me reveló hacer investigación, y aquí está el equipo, ahí está Mari Luzuriaga y Mario, con quien venimos haciendo investigaciones en esto, es que estamos muy lejos en Argentina de una educación que fomente este pensamiento curioso, este aprendizaje autónomo, estas grandes ganas de aprender toda la vida. Estamos lejos. En un estudio que hicimos con las chicas acá con el equipo en Ciudad de Buenos Aires, nos pusimos a ver, bueno, ¿a qué se dedica el tiempo de clase? Y miramos un grupo representativo de 75 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas estatales, y fuimos a ver, bueno, ¿en qué se ocupaba el tiempo de clase en séptimo grado? ¿Qué hacían los chicos? Y fuimos a mirar los cuadernos y tratamos de categorizar cuánto tiempo se dedicaba a actividades que son de repetir, de copiar del pizarrón, actividades que son más de estudiar sin entender o de recuperar información medio de memoria, y cuánto tiempo a todo lo demás. Y lo que encontramos nos puso la piel de gallina, incluso a nosotras que íbamos con bastante escepticismo, y encontramos que el 80% del tiempo de clases se dedica a tareas repetitivas, de poca intensidad, a pesar de mucho esfuerzo de los docentes y de mucha garra, ¿no? Pero hay algo ahí muy sistémico de cómo enseñamos que hay que cambiar. Y yo siento que esa es mi obsesión, mi batalla, y creo que la buena noticia, y lo veo todo el tiempo, es que es posible cambiarlo, y que cuando los cambios suceden son muy hermosos y que empiezan a suceder bastante rápido, ¿no? Que hay un montón de docentes dejando la vida en la cancha, pero que a veces, trabajando con más herramientas, logran cosas distintas. Aquí está Emi Larsen, también amiga querida, con la que hicimos ahora un proyecto en la Universidad de San Andrés, se llama Las preguntas educativas entran al aula, y lo que hicimos fue tratar de entrar con algunos caballos de Troya, muy chiquitos, también término de Axel, estos que entran al aula y cambian la cultura del aula, como trabajar sobre las rutinas de pensamiento, trabajar por proyectos. Volviendo a la marea de la pandemia, creo que esta marea de la pandemia que nos dejó con mucho para mitigar de los daños, y que realmente la situación en educación hoy es muy grave. Pero algo que pasó fue que hubo un borbotón de creatividad pedagógica de muchos docentes, desde el jardín de infantes ni hablar, primaria, secundaria, en la universidad, que nos tuvimos todos que reinventar para seguir enseñando a distancia, y que hay algo ahí de recoger, ¿no? De muchos docentes que empezaron a evaluar distinto, dado que no se podía tomar la misma prueba escrita a distancia sin que se copien, y pensar, y bueno, entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo hacer una prueba que no sea copiable? ¿Cómo puedo hacer una prueba más parecida al modo en que producimos conocimiento y trabajamos en la vida real? ¿Cómo hacemos, dado que no hay tiempo, para elegir qué es lo importante y qué no tanto? ¿Cómo hacemos para conectar el contenido con la vida real, para redoblar la apuesta por la motivación, por el entusiasmo? El otro día me contaban dos profes, ahora el viernes, tuve una reunión de un proyecto Planea, en el que venimos trabajando con UNICEF Argentina, con profesores de secundaria de Tucumán. Y empezaron a trabajar con otra lógica en sus clases. Eran dos profes de matemática. Y una me decía que antes los chicos le preguntaban, ¿qué hora es, profe? Como, ¿cuánto falta? ¿No? Y ahora le preguntábamos como, ¿qué hora es? ¿Ya se pasó la clase? Y la otra decía, sí, a mí los chicos antes cuando yo venía por el pasillo, ellos se iban para otro lado. Pero ahora me corren para decirme, profe, ¿me explica cómo es el ejercicio? Y venían haciendo unos acertijos matemáticos y que tenían ganas de saber la respuesta. Y esa anécdota sucede todo el tiempo. Cuando los docentes empiezan a enseñar distinto, lo que se genera del otro lado pareciera magia, pareciera difícil de creer, pero pasa todo el tiempo, y en ese sentido soy optimista. Creo que hay mucho por seguir cambiando y que ese cambio es posible. Así que gracias de vuelta, Natalia, y a toda la legislatura, y a toda la familia que están acá, a mis padres sobre todo, por apostar siempre por la educación. Aquí voy a llorar, pero hay una anécdota que cuento algunas veces, de cuando era chiquita, que es cuando se me cayó un diente, venía el ratón Pérez,
en mi casa no traía plata, no traía juguetes, traía un libro. Siempre traía un libro, el Ratón Pérez. Así salí, ¿no? Lo que es parte de lo que es lo que hay que hacer, tiene que traer libros de Ratón Pérez. Y creo que en toda mi familia, y aquí está toda mi familia presente, gracias por estar acá, siempre hubo un ADN muy implícito, pero muy presente del amor por el aprendizaje y el conocimiento, así que gracias. Gracias a todos, gracias a Fabio y a Ian y a Galo, que son los que le dan sentido a cada día, acompañan. Se ríen un poco de esto de la persona destacada, me parece muy bien. Bueno, gracias a todos por estar acá.